Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ya ustedes ya no tienen remedio ya. Ya media hora perdido y ya está. Ya no sé ni dónde nos quedamos siquiera. No sé si terminamos este que estábamos haciendo. En el análisis del balance general nos hemos quedado. Sí, ingeniero, en esa parte estuvo, hasta ahí estuvo. Ya. Entonces, del balance general. Ese es el análisis, no es más a ver si ese valor ese aumento o disminución le favorece o no le favorece. Eso es todo del análisis en esta técnica. Dije, disculpe, y sobre el examen del día de mañana, más o menos, ¿qué nos va a tomar como para estudiar un poco más? Dije, por Alguna favor. cosa, de lo que hemos visto. Solo práctico, no es nada de teoría, solo prácticos. Ya, entonces está esto. En base a la interpretación, igual el estado de pérdidas y ganancias. Ya, las ventas por lógica, igual. Es sentido común, es lógico, es lógica esto. Es como la matemática, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos demostrar igual la matemática. La suma, podemos hacer la demostración de la multiplicación, podemos hacer la demostración y es así. Igual es aquí. Ya. Entonces, cualquier persona no necesariamente tiene que ser un experto en finanzas, ¿no? Pero sabemos nosotros por iniciativa, como digo, por sentido común, por lógica. Al coger la estado de pérdidas y ganancias, dice las ventas aumentan. El aumento de las ventas siempre es favorable. Entre más venda la empresa, mejor. Eso no hay que darle vuelta. En cambio, la disminución de las ventas es desfavorable. Lo contrario. Entonces aquí dice que las ventas aumentan. El aumento de las ventas es favorable o beneficioso para la empresa. No hay más. Ya. Entonces eso tenemos nosotros que establecer, porque esto no es nada complejo. Ya, entonces aquí tenemos el costo de ventas. ¿Qué pasó con el costo de ventas? Costo de ventas también aumenta. Veamos aquí igualmente cuando hicimos lo referente, ¿dónde estaba eso? ¿Qué pusimos nosotros esto de aquí? Este que teníamos aquí nosotros.
¿Qué hicimos en referencia a las ventas? Ya. Igual sucede en lo que tiene referencia al costo de ventas. Las mismas características que hicimos cuando se realizó las cuentas por cobrar y el inventario de mercaderías. Tenemos esas tres igualmente. El costo de ventas. No importa el orden, ¿no? Entonces, primero, si es que el costo de ventas disminuye, eso es favorable. Es favorable o beneficioso. Ya. El orden no importa, ¿no? El orden no importa. Si es que el costo de ventas aumenta en un porcentaje menor al aumento de las ventas, en porcentaje, ya. Eso también es favorable o beneficioso. Entonces aquí hay también juega también la apreciación de la persona que está haciendo el análisis de ventas. Ya, y si el costo de ventas, esto es solo en porcentaje, no tiene nada que ver el valor numérico. Ya, si el costo de ventas aumenta en un porcentaje mayor, solo en porcentaje, mayor al aumento de las ventas en porcentaje, eso es desfavorable o perjudicial. Ya es lo mismo que tenemos aquí, ese era lo mismo que teníamos aquí. Igualito, inventario de mercaderías de cuentas por cobrar aumenta el porcentaje mayor al porcentaje de las ventas, mayor al aumento de las ventas en porcentaje, eso es desfavorable o perjudicial. Cuentas por cobrar aumenta un porcentaje menor al aumento de las ventas de porcentaje, eso es favorable. Y si las cuentas por cobrar disminuyen, es favorable. Lo mismo era del inventario. Lo mismo se presenta en el costo de ventas. Igualito. Igual se presenta aquí en el costo de ventas. Ya, ahora sí veamos nosotros cuánto tenemos. Las ventas es en porcentaje aumenta ¿cuánto las ventas? 14,21%. Ya, ahora veamos el costo de ventas, ¿cuánto aumenta? Aumenta en el 15,01%.
aumenta en 15,0. De acuerdo a lo que establece. No, pero esto tenemos que ponerle abajo para verle bien. Esto va acá abajo del costo de ventas. Ya. Y aquí tenemos nosotros, ¿cierto? Costo de ventas aumenta en un porcentaje menor al aumento de las ventas en porcentaje. Eso es favorable o beneficioso. Costo de ventas disminuye, es favorable o beneficioso. Si el costo de ventas aumenta en un porcentaje mayor al aumento de las ventas en porcentaje, es desfavorable o perjudicial. Ya. Entonces aquí este aumento de este costo de ventas, ¿qué será? ¿Qué será ese aumento? De acuerdo a lo que tenemos aquí. ¿Sería un porcentaje favorable? ¿Sería ¿Por qué? A ver, aquí está. Costo de ventas disminuye. ¿Sí? Eso es favorable. El costo de ventas aumenta en un porcentaje menor al aumento de las ventas en porcentaje. Eso también es favorable o beneficioso. Tenemos ventas 14,21 y tenemos el costo de ventas de 15,01. Y la tercera, tenemos costo de ventas aumenta en un porcentaje mayor al aumento de las ventas en porcentaje. Eso es desfavorable o perjudicial. Ya, de acuerdo a estos datos, ¿qué sería el costo de ventas? Esa es la pregunta. Ese aumento del costo de ventas, ¿qué sería? ¿Favorable o desfavorable? favorable, Inge, porque ¿Pero está por qué? aumentando ¿Por qué? porque aumenta el porcentaje. O sea, es A alto ver, el pero aquí porcentaje hay que leer obligatorio. bien esto hay que leer bien esto. Eso hay que leer bien. Estamos hablando del costo de ventas. Entonces sería un costo de venta el costo de ventas aumenta en un porcentaje mayor al aumento de ventas del porcentaje es favorable No, o es que las beneficioso. ventas solo se hacen porcentaje, no es que en porcentaje las ventas, no. De las ventas en porcentaje. O sea, solo se cogen los porcentajes. Por eso está aquí los porcentajes. Aquí pongamos la coma. Solo establecemos y solo cogemos porcentajes. Entonces, las ventas aumentan el 14,21%. El costo de ventas aumenta en el 15,01%. La pregunta es, ese costo de ventas, de ese aumento del costo de ventas, ¿qué es? ¿Favorable o desfavorable? Es favorable, Inge, porque aumenta el 1% de las ventas, A del ver, total de las ventas. tiene que leer bien esto. Es que tiene que leer aquí. ¿Dónde dice que si el costo de ventas aumenta es favorable? Lo que le dice aquí, costo de ventas aumenta un porcentaje menor. Eso quiere decir que aquí el costo de ventas debería ser menor al porcentaje de las ventas. Ya. Entonces, ¿qué sería el costo de ventas? El costo de venta sería un aumento de un porcentaje menor. No, a ver, ¿cuánto tenemos aquí? ¿Cuánto tenemos el aumento de las ventas? 14,21%. Ya, ¿y qué tenemos aquí? El costo de ventas, ¿cuánto tenemos?
¿Cuál es 15.1%. mayor? El costo de venta. ¿Ya? ¿Y qué dice cuando el costo de ventas tiene un porcentaje mayor que el porcentaje de las ventas? ¿Qué dice que es? ¿Es desfavorable o perjudicial? Ya. Eso es. Sí. Ya Estaríamos nosotros entendí en ahí. este caso aquí. Estaríamos en este caso. Pero vamos acá. Sí. Vamos nosotros, aquí viene nuestra apreciación. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque aquí yo tengo, no, eso es, sí, eso es lo que establece así la técnica financiera, pero aquí nosotros también en nuestra apreciación y en nuestro criterio, la diferencia, ¿cuánto es la diferencia? $15.01 menos 14,27. Ya, la diferencia es de 0,74%, en el cual es mayor el costo de ventas en 0,74%. Ese aumento no tiene mucho incidencia, no tiene mucho significado. ¿Sí? Es decir, que está casi igual, casi parecido. ¿Sí? Pero aquí nosotros en esta parte vemos también, vemos cuando tenemos estas situaciones, vemos que esa diferencia es de 0,74%, ¿sí? Que es muy baja, casi insignificante. Es decir, que las ventas, el aumento de las ventas casi es igual al aumento del costo de ventas, o el aumento del costo de ventas es casi igual al aumento de las ventas. Ya. ¿Sí está claro o no está claro hasta ahí? Sí, que hasta allí sí está bien. Es casi igual, es casi parecido. Lo que pasa es que aquí un poquito más alto es el porcentaje del costo de ventas, que es de 0,74. Ya. Cuando se presentan estos casos decimos que el costo de ventas y las ventas tienen casi el mismo porcentaje de aumento. Casi. Por eso no decimos igual, sino casi. Casi son iguales en cuanto al aumento de las ventas. Y cuando se presenta este caso que casi estos aumentos son iguales entre las ventas y el costo de ventas, porque este valor de 0,74% es insignificante. No tiene mucha incidencia. Si fuera la diferencia de un 20%, como por ejemplo en las cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar, ¿cuánto es? 31%. 31,81 para las ventas 14,25. Hay una gran diferencia. Cuando estos porcentajes son casi similares, casi iguales, sí, se determina que el aumento, aquí en este caso del costo de ventas, este aumento que es muy insignificante comparado con las ventas, es también favorable, porque casi está igual a las ventas. No hay una mayor diferencia, es una mínima diferencia que se tiene. Porque esa diferencia que tenemos, 15.01 menos 14,21. ¿Sí? Es una diferencia mínima de 0,8%, ¿sabes? 0,8, sí. Ya, entonces, cuando se presentan estas diferencias que ni siquiera llegan al 1%, puede estar 0,4%, 0,7%, que ni siquiera llega al 1, entonces nosotros establecemos que el aumento son casi iguales. No estoy diciendo igual, sino casi iguales. El aumento del costo de ventas casi igual al aumento de las ventas. Sí, y aquí la conclusión, establecemos que ese aumento del costo de ventas es favorable. Es favorable en este caso. A pesar de que estamos aquí, aquí estaríamos. Normalmente aquí, porque el aumento en porcentaje es mayor, pero este aumento es insignificante, que no tiene mucha incidencia. Entonces, por lo tanto, se considera que ese aumento son casi iguales de estos aumentos. En las ventas, casi igual el del costo de ventas al aumento de las ventas. Y por lo tanto, se dice que el aumento del costo de ventas también es favorable porque no difiere mayormente.
Porque si fuera aquí, como en el caso de las cuentas por cobrar, 31,81, tuviéramos 20% el aumento del costo de ventas, o el 22%, o el 18%, o el 19%, ya es mucho más, ahí dijéramos que ese aumento es desfavorable o perjudicial. ¿Ya? Aquí es apenas esa pequeña diferencia que no llega ni al 1% de diferencia. ¿Sí? Y que desde luego es mayor el costo de ventas en cuanto a porcentaje. Pero ese aumento, esa diferencia no llega ni al 1%. Y por lo tanto se establece que el aumento del costo de ventas también es favorable o beneficioso para la empresa. Ya. Entonces, así mismo, ¿cierto? Entonces, igualmente, si se vende, aumenta las cuentas por cobrar. Y si se vende, también hay que comprar más mercadería o más materia prima. Se aumentan las ventas. Igual aquí en el costo de ventas, aumentan las ventas y también va a aumentar el costo de ventas. Pero en este caso, nuevamente repito, la diferencia que existe es muy insignificante. Son casi iguales. Entonces, al ser casi iguales estos aumentos en porcentaje que está en el análisis que hicimos, perdón, en la interpretación que hicimos del estado de pérdidas y ganancias, es favorable para la empresa, a pesar de que es aumento. ¿Es favorable o beneficioso para la empresa? ¿Está entendido o no está entendido? Sí, Inge, hasta ahí está bien. Así se presenta, son diferencias muy pequeñas. ¿Sí? Entonces, estas tres cuentas que tienen que ver con el inventario de mercaderías de la empresa y que tienen que ver son las ventas, el costo de ventas, interviene también. Dentro del inventario de mercaderías también las cuentas por cobrar, porque se vende en efectivo y se vende a crédito. Entonces, en este caso, solo por esta diferencia que no llega ni al 1%, también, como son casi iguales, estos aumentos, porque aquí está puesto aumentos. ¿Sí? Aquí, ventas aumenta, costo de ventas aumenta. Estos aumentos son casi similares, casi iguales, entonces le beneficia que este aumento comparado con el aumento de las ventas es favorable o beneficioso para la empresa. Pero si ya sobrepasa, ya estamos en un porcentaje mayor, ahí diremos lo contrario, estaríamos en el punto de acá, nosotros. Aumenta un porcentaje mayor al aumento de las ventas en porcentaje, entonces ese aumento sería desfavorable o perjudicial. Entonces hay estas partes de excepciones que le supera el costo de ventas, pero por un valor mínimo, un valor muy, muy pequeño, que no llega ni al 1% de diferencia. Entonces, por eso decimos que el aumento del costo de ventas es favorable. Solo en este caso, solo en ese tipo de casos, ¿no? Es mínimo lo que está, el porcentaje superior al porcentaje de las ventas. Como es mínimo, no tiene mayor incidencia, nuevamente repito, entonces, por lo tanto, el aumento del costo de ventas es favorable o beneficioso. En este caso, nada más que en este caso. ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? La utilidad bruta. Toda utilidad que aumenta, sea ese aumento alto, sea ese aumento mediano, o sea, un aumento bajo, siempre va a ser beneficioso. Entonces, el aumento de la utilidad bruta es favorable o beneficioso para la empresa. Entonces, en este análisis siempre tiene que relación aumento, disminución, aumento, disminución.
el aumento de la utilidad bruta. Toda utilidad que se aumente es favorable y toda utilidad que disminuya, en cambio, es lo contrario, desfavorable. Si aumentamos nuestras ganancias, nuestras utilidades, nuestras ganancias, estamos aumentando, siempre va a ser desfavorable. En cambio, si decimos que disminuyen las utilidades, la utilidad bruta en este caso, entonces por lo tanto ahí ya es desfavorable o perjudicial. Nada más, no tenemos más, ni intermedios, ni nada por el estilo. Vamos acá, que tenemos estado de pérdidas y ganancias, tenemos los gastos operativos. Dice aumenta en 1000, en el 0,24%. Casi nada aumenta. Pero desde luego es aumento, ¿no? Igualmente vamos nosotros a hacer lo referente a esta parte de los gastos. Gastos operacionales. Ya. Entonces tenemos igual como hemos hecho los anteriores, ¿no? Si los gastos operacionales aumentan, pues cuando aumentan los gastos de entrada, cuando los gastos aumentan, eso es desfavorable o perjudicial. Falta la S. Tenemos la otra alternativa aquí. Entonces tenemos aquí dos alternativas. Si los gastos en general, todo gasto o costo que aumenta es desfavorable. ¿Sí? El aumento de los gastos es desfavorable. Si los gastos operacionales disminuyen, eso es favorable. En cambio, si los gastos, cualquier gasto, cualquier costo que disminuya, eso es favorable o beneficioso. Aquí es desfavorable o perjudicial, es de arriba. Ya, si los gastos operacionales disminuyen, eso es favorable o beneficioso. Y si los gastos operacionales aumentan en un porcentaje
en un porcentaje mayor al aumento de las ventas en porcentaje, eso es también a ver. Eso es desfavorable. O perjudicial. Ya, entonces aquí es lo que estamos, ¿no? En este lado estamos aquí. Estamos repitiendo la primera. Ya. Si los gastos aumentan, es desfavorable. Si los gastos disminuyen, es favorable. Entonces tenemos aquí gastos, bueno, aquí esto aumentan, está igual a esto, ¿no? Ya, pero se refiere a que los gastos operacionales, esta de aquí borremos. Aumentan mayormente en porcentaje al aumento de las ventas, eso es perjudicial. Y tenemos si los gastos operacionales aumentan en un porcentaje menor ya. Si los gastos operacionales aumentan en un porcentaje menor al aumento de las ventas en porcentaje, ¿sí? Eso es favorable o beneficioso. Los gastos operacionales. Entonces, en resumen, cuando aumentan los gastos es desfavorable. Y en resumen, cuando disminuyen los gastos, eso es favorable. Pero estamos aquí con los gastos operacionales que tiene algo parecido al tratamiento de las otras cuentas como el costo de ventas, como las cuentas por cobrar, el inventario de mercaderías. Los gastos de entrada, los gastos operacionales disminuyen, eso es favorable. Ya. Los gastos operacionales aumentan un porcentaje mayor al aumento de las ventas en porcentaje, ¿sí? Eso es ¿qué? Eso es desfavorable o perjudicial. Y cuando los gastos operacionales aumentan,
Déjale, estoy en clase.
Inge, disculpe, se me fue la luz en la casa. Inge, por favor. Ay, ¿qué también será? Es picapollo. Son las velas de picapollo. Y ahora, ¿cómo está esto? Ya, entonces terminemos esta partecita que no queda mucho. Los gastos operacionales aumentan. Si aumentan en porcentaje mayor a las ventas es desfavorable. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí de los gastos operacionales? Que aumentan apenas del 0,24%, que es mucho menor al aumento de las ventas. Por lo tanto, ese aumento es favorable o beneficioso. ¿Sí? Los gastos operacionales aumentan un porcentaje menor al aumento de las ventas en porcentaje, es favorable o beneficioso. Entonces acá tenemos de la utilidad bruta el aumento de los gastos operacionales. Entonces siempre le comparamos con las ventas. Estamos aquí, los gastos operacionales. Entonces el aumento de los gastos operacionales al igual que el aumento de los gastos administrativos y el aumento, el aumento de los gastos administrativos y el aumento de los gastos financieros y la disminución de los gastos de ventas es favorable o beneficioso para la empresa. O sea, si aumentan los gastos es desfavorable, si disminuyen los gastos es favorable, pero si aumentan los gastos, cualquiera de los gastos, en un porcentaje menor al de las ventas también es favorable. Ya, entonces aquí tenemos nosotros en los gastos. Gastos operacionales aumentan, pero es el 0,24 de los gastos operativos. Gastos de ventas disminuyen, eso es favorable. Los gastos administrativos aumentan en el 3,15%, mucho menor que el de las ventas, es favorable. Los gastos financieros también aumentan un porcentaje menor, mucho menor al porcentaje de aumento de las ventas, también es favorable. Ya, toda utilidad que aumenta es favorable. Utilidad operativa aumenta y es favorable. Entonces el aumento
de la utilidad operativa. Así esto es simple la regla. Si aumenta la utilidad es favorable. Si disminuye es desfavorable. El aumento de la utilidad operativa es favorable o beneficioso para la empresa. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Utilidad operativa. Ya. Utilidad antes de impuestos y participaciones aumenta igual. El aumento de la utilidad antes de impuestos y participaciones también es favorable. Todo es favorable, toda utilidad, ganancia que aumenta es favorable. Lo contrario, lo que disminuye es desfavorable. De la utilidad antes de impuestos y participaciones. Es favorable o beneficioso para la empresa. Todo aumento de utilidad. Ya, estamos. Utilidad antes de impuestos y participaciones. Que aumentan es favorable. No se toma en cuenta la participación de los trabajadores, porque esto depende de la utilidad. Sí, eso no se toma en cuenta. Si aumenta, va a aumentar la participación. Si disminuye, va a disminuir la participación. Entonces vamos directo a la utilidad antes de impuestos. Aumenta, entonces es favorable. El aumento de la utilidad antes de impuestos. De la utilidad antes de impuestos nada más. Es favorable o beneficioso para la empresa. ¿Sí? Utilidad antes de impuestos aumenta, es favorable. El impuesto a la renta tampoco se toma en cuenta, porque esto está en el sentido de que si aumenta la utilidad antes de impuestos, aumenta el impuesto a la renta. Si disminuye la utilidad antes de impuestos, en cambio disminuye también el impuesto. ¿Sí? Estas no se toman en cuenta ni la participación de trabajadores ni el impuesto a la renta sobre las utilidades. Si la última, la utilidad después de impuestos aumenta, también es favorable. Entonces tenemos el aumento de la utilidad neta después de impuestos. Esta ya es después. Después de impuestos es favorable o beneficioso para la empresa. Ya, entonces ahí estaría ya listo el análisis. ¿Sí? Ahí se quedaría, porque ya no tenemos más cuentas. Entonces simple, si aumentan las ventas favorables, disminuyen las ventas desfavorables. Si aumenta el costo de ventas desfavorable, si disminuye el costo de ventas desfavorable. Si aumenta del costo de ventas en un porcentaje menor al de las ventas, al porcentaje de las ventas también es favorable. Sí, aquí era casi igual, por eso le pusimos favorable. Si aumentan las utilidades, cualquiera de las utilidades es favorable. Si disminuyen cualquiera de las utilidades, es desfavorable. Si aumentan los gastos, es desfavorable. Si disminuyen los gastos, es favorable. Asimismo, si aumentan los gastos en porcentaje menor al aumento en porcentaje de las ventas, también es favorable. Entonces, no es nada complicado en cuanto tiene que ver esto. ¿Ya? Entonces, nos quedaríamos ahí. Sí, ¿a qué horas estaba el examen para mañana? No nos especificó la hora todavía. Las 8 no dijo. El otro compañero no ha asomado. No, el otro sí no se asomó. Tal vez tiene el número del otro compañero. No tengo nada de ese señor. ¿Qué también será? Ya, examen. Sí, dígame, le escucho. A ver, es que lo que pasa es que tengo que saber qué materia es la que coge usted. Yo estoy cogiendo auditoría y... No, ¿qué materias que coge conmigo? con C, es análisis financiero. Ya. Lo que pasa es que pusieron dos materias ahí mismo.
Claro, sí, sí, me indicó que usted... Ya, los materiales análisis financiero, nombre. Alexis Iñacato. A ver, anotemos bien. Si no, ya, el sábado 6 de la tarde estaba puesto. ¿Está bien ahí? Ok. ¿O Sí, 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 está 7? bien a las 6 de la tarde. A las 6 Ya. está bien, Inge. 6 de la tarde. Ya, ingeniero, una consultita y bueno, para pedirle un favor. El tema es que más o menos, ¿qué, qué me va a tomar a mí en mi caso? Sea igual a los mismos compañeros de lo que hemos visto, ambos compañeros, porque no tienen separado nada. Ya, Inge, entonces relacionado con con los ejercicios que hemos visto. Claro. A ver, Ya, Inge, y tal vez ya haya la posibilidad de que me pueda ayudar con los archivos de los ejercicios para poder pasar un poco más. están los archivos, solo este falta de subir, el otro está puesto. Ah, ya, ok, ingeniero. Entonces, por favor, para que lo pueda subir y poder revisar igual esto un Ya, poco más. a ver, nombre, ¿cómo es usted? Alexis Iñacato. Es análisis financiero, ¿no? Sí, Inge. No sé el otro compañero qué materia, creo que era finanzas personales del otro Y compañero. él me parece que era la otra materia. Pero no asoma, pues, no asoma. Chuta, sí, qué pena del compañero, pero ya no se puede Ese hacer nada, es, pues ya. si es que se localiza, a ver, el otro harán bien, hoy tienen que subir ese deber del control financiero, Sí, Inge, sí, hoy recién le habilitó porque ayer no había estado. ya, pero tienen que hacer bien, no va una hoja, no va una No, página, claro, dos no, no. páginas, ¿sí? Claro, Inge, sí, sí, sí está Ya, como unas 10 entonces hojas mañana igual en lo que tiene que ver el auto instruccional referente a los índices financieros, qué son índices financieros, características, importancia, clasificación de cada uno de ellos. No, que Ahí les Inge. puse yo las 4 clasificaciones. Por ¿Sí? favor. Inge, y ese para cargar el auto igual va a ser hasta medianoche. Hasta medianoche, sí. Ok, Entonces ingeniero. Ya, estaba muchas puesto gracias. ahí índices de liquidez. Cada índice de liquidez se clasifican, tiene su clasificación. Los Ya, ok. índices de actividad tienen clasificación. Los Ya, índices de deuda tienen clasificación. Los índices de rentabilidad tienen clasificación. ¿Sí? Y ok, los Inge. índices de cobertura tienen clasificación. Cobertura o mercado se llama. Tienen clasificación. Irán a hacer un buen trabajo. Sí, O Inge, sí, sí, en están eso estoy avanzando, de... si no va simplemente, entonces dice los índices de liquidez. ¿Qué son los índices de liquidez? ¿En qué se clasifican? Cada uno de ellos hay el índice de solvencia, el índice de prueba ácida, el capital de trabajo, cada uno de ellos hay que definir, hay que determinar para qué sirve y la fórmula respectiva. ¿Sí? Harán un buen Ok, trabajo. La carátula autoinstruccional, ponen ahí autoinstruccional de finanzas personales, raya análisis financiero, nombre y ok. apellido completo. Ya, Inge, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos para mañana, yo ya les pongo, ya está puesto del autoinstruccional, ya está puesto y hoy está puesto del deber, sí, y mañana yo les pongo a las 6 de la tarde el examen. Ok, Inge, muchas Listo. gracias. Ya, pasen bien, Hasta luego, hasta Inge, luego. muchas gracias, hasta luego. Ahí.